Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ...12 de enero ya, y yo todavía no había dicho Bob Pop. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Es nuestra primera vez en este 2026. Esto ha sido muy terrible, ¿no? Pero muy largo, ¿no? ¿Se ha hecho esto? A mí se me ha hecho larguísimo, te he echado muchísimo de menos. Ya me imagino, yo también a ti, porque además con la de cosas que pasan por el mundo, ¡buah! he pensado, ¿qué estará pensando Bob de Venezuela, de Irán, de Groenlandia? Mira, yo tengo ahora mismo, o sea, según estabais en el abierto, por cierto, me ha encantado la pieza de Groenlandia. ¿Verdad que sí? Me ha parecido que estaba muy bien. Yo sé que eso suena muy mal, que parece que estoy haciendo la pelota al Grupo Prisa. Pues sí, pero si la gente supiera lo que el Grupo Prisa invierte en mí, se da cuenta de que no hace falta. Exacto, que no tienes por qué hacerle la pelota al Grupo Prisa. No tengo por qué. No. Pero me ha encantado lo de Groenlandia y además yo tenía para hoy como una mirada y creo que la voy a cambiar por una reflexión que quiero hacer contigo. Ah, pues ¿quieres hacerla ahora? ¿La hacemos? Sí, por favor. Venga, pero ¿quieres música de mirada igualmente? Ponme música de mirada igual. No tiene música. Yo pensaba que tenía música de mirada. No tiene música. Lo hemos ¿Nunca has inventado tenido que tiene música? ¿Nunca has tenido música de mirada? Sí, yo creo que siempre he tenido una cancioncilla determinada que he elegido Eva Cruz. Pero pues Pero hoy no la tiene. Hoy a atracado, pelo. hoy la hemos Hoy a atracado. capela. Hoy a capela. Venga, tú dime, la mirada de Bob Pop. La mirada de Bob Pop improvisada y reflexionada. Ángel, sí, que estoy flipando con lo de Groenlandia, porque es que los mismos que han negado el cambio climático, Sí. ahora están interesados en Groenlandia porque por culpa del cambio climático es una ruta donde se está perdiendo el hielo y pueden entrar con los barcos más fácilmente. Pues date cuenta. Pero es que es un grado de cinismo tan alucinante, es decir, no es que nieguen el cambio climático, es que niegan que les venga mal. Sí. O sea, en realidad les viene fenomenal el cambio climático y es una demostración de cinismo que me recuerda mucho a cuando lo de Irak de las armas de destrucción masiva. Sí. Que la gente decía, demuéstrenlo. Y yo tengo una amiga que es muy lista, que se llama Vega, que es de Zaragoza, a la que mando un beso desde aquí, porque yo sigo saludando de la radio, que me decía siempre una cosa buenísima, era Bob, pero si es facilísimo que demuestren la existencia de armas de destrucción masiva, si basta con que enseñen las facturas. Pues es que esto es lo mismo, o sea, estás negando el cambio climático cuando te estás aprovechando de él y ahora te interesan sitios que nunca te han interesado, como es el Ártico, porque puedes pasar más rápidamente en vez de hacerlo por el canal de Panamá. Estoy con los pelos como escarpias. ¿Por qué pensarán ellos que se derrite el hielo? Pues yo creo que es porque, yo qué sé, porque alguien ha puesto un radiador muy alto. En un iglú ha habido alguien... Alguien se le ha ido la mano con la calefacción. Efectivamente, han dicho, son los típicos bloques de calefacción central. Pues es que estoy fascinado. Y terminamos con el chimpún este de que resulta que Ayuso le ha dado más de 60 millones de euros a los Quirón que ha sacado de la residencia de ancianos. A ver, yo creo que esto ella lo ha hecho a propósito. ¿Por qué? Ángeles, porque esto es cultura del shock a lo bestia, o sea, lo que nos está diciendo Ayuso es, vale, ahora también voy a hacer esto, porque es que no es solo que le dé 60 millones de euros a la empresa privada con la que está enredado su novio, sino que además tenga la cara dura, el cinismo y la maldad, que no se nos olvide que la maldad es muy importante, de darle esto sacándolo de residencias donde mató a 7.291 personas. Sí, pero mira, esto no es casual. Yo que cada vez que damos noticias de este tipo pienso, bueno, esto electoralmente tiene que pasar factura, Nada. porque estamos, ahí voy, porque estamos hablando de cuestiones muy sensibles. Estamos hablando de la sanidad, y lo decíamos antes, uno de los pilares del estado de bienestar, y estamos hablando de las residencias donde murieron más de 7.500 personas en la pandemia. Pero Sí. luego en la encuesta de 40DB que hemos explicado hoy sobre la percepción, bueno, pues en Madrid ya les parece bien, mayoritariamente los madrileños les parece bien la privatización de la sanidad, es decir, están encantados con el modelo de Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente, y todo lo que haga además es un ole ella. Sí, porque tú lo vales.
Y entonces lo que hace es empujarnos al desánimo y a la melancolía, cosa a la que no pensamos someternos. Mira, vamos a combatir el desánimo y la melancolía planteando la pregunta que quieres formular hoy a los oyentes. Venga, con ella. Me encanta. A ver. Mira, es que hay una cosa que me gusta muchísimo, que son los apodos. Sí. Pero no los apodos ofensivos, los apodos de todo tipo, la gente que tiene apodos, pero sobre todo me gusta mucho saber de dónde vienen los motes, los apodos de la gente, familiares, personales. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo muy cercano. Yo que voy al mercado de mi barrio, Santa Catarina, que me gusta mucho. Es muy bonito. Siempre voy a un puesto de variantes, de pues eso, de aceitunas, encurtidos, aceitunas, todo en esto. Cataluña bacalao también hay en esos puestos. También bacalao, Sí, buñuelos a sí. veces muy ricos. Sí. Entonces, Mauro y yo, maridito y yo, cuando vamos a comprar allí las aceitunas o los pepinillos, lo llamamos, vamos a comprar donde las Jamie Lees. ¿Y por qué? Y dices tú, ¿por qué son las Jamie Lees? Pues mira, porque la cosa sale de... Es un puesto de encurtidos. De ahí saltamos vamos a las Curtis. De las Curtis dijimos, ¿qué Curtis nos gusta más? Jamie Lee Curtis. Pues de ahí vamos a comprar las banderillas, A las Jamie las Lees. Gildas, a las Jamie Lees. ¿Y ellas lo saben que les llamas las Jamie Lees? Pues no sé si lo saben, pero a lo mejor se están enterando. Bueno, a lo mejor se están enterando ahora a través de la radio. Con todo cariño. Pero me parece muy divertido el proceso de, en Sí. este caso tuyo, pero de mucha gente, para llegar al apodo de alguien. O sea, es maravilloso. Me parecen microhistorias, son Sí, microcuentos. sí. Y sobre todo en los pueblos, que sí, este es fulanito, el de no sé qué. Exacto. Claro, y es porque el abuelo le llamaban no sé qué, porque un día... Entonces la historia es fantástica. Sí. Pues esto es lo que planteamos hoy a los oyentes, 900, 100, 800. Ustedes tienen un apodo, se lo han puesto a alguien, cómo han llegado a poner los apodos a su familia, esto que estábamos diciendo, en su pueblo, el apodo también que le pusieron en el colegio, 900, 100, 800. Queremos hablar con ustedes de nombres, de sobrenombres, de alias, de seudónimos, de apelativos, cómo les conocen a ustedes en el pueblo, en la ciudad, en el barrio donde viven. 900, 100, 800. ¿Tú recuerdas el día que te renombraste Bob Pop o que te renombraron? Sí, me acuerdo perfectamente que fue mi amigo Antoñito, que yo tenía que hacer un blog para un periódico, que era el primer blog que se hacía dentro de un periódico digital, y entonces me pidieron el título del blog y yo dije, pues no sé cómo llamarlo. Y como era de cultura pop, mi amigo Antoñito me dijo, pues Bob Pop. Y dije, hostia, me parece buenísimo, y ya me lo quedé. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó y mira, hasta ahí, hasta ahora seguimos aquí. Oye, y en la comunidad drag hay mucha tradición, ¿no? De mote Buah, la comunidad gracioso. Drag es maravilla. O sea, de hecho, hace poco leí la noticia de un señor que había creado una aplicación para buscarle un nombre a su hijo. Digo, pero tío, llama a los maricones, llama a las drags porque llevamos toda la vida haciendo esto. De hecho, hay un texto maravilloso de Pedro Lemebel, el escritor chileno, donde habla de todos los nombres de las travestis, de cómo van cambiando, de cómo además se convierte en algo que al principio es doloroso y luego es humorístico, pero los nombres drag son una cosa gloriosa. Yo, si fuera drag, tengo un nombre claramente, ¿Cuál sería? que es Inés de la Falange. Inés de la Falange. Por Inés de la Fresange. Exacto, por Inés de la Fresange, yo sería Inés de la Falange. Qué bueno. Entonces, una cosa como de antiguo régimen, como muy Martínez Bordiú. Inés de la Falange. Pues Sí, también Muertecita Martínez Bordiú también me gusta mucho como nombre de drag. Muertecita Martínez Bordiú. Venga, 900, 100, 800. Vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta ya les atendemos, les escuchamos y ustedes nos cuentan si tienen algún mote, si en su pueblo les llaman de una manera determinada, sobre todo por qué, o si ustedes han puesto algún apodo, algún mote gracioso y nos quieren contar la historia. 900, 100, 800. Hoy por Hoy Magazine. Kiss my name, Ser Podcast. mama, in the afterglow, when the grass is green with growth and my tears have turned to snow. Well, I'm only a child. Oh.
Pues aquí estamos, contando con Bob y esperando las respuestas a la cuestión que les planteaba esta mañana Bob. Hablar de los apodos, de los motes, de los sobrenombres, pero sobre todo de las historias que hay detrás. Si son ustedes los que les llaman de una manera determinada, en su familia, en su pueblo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y el por qué, o si son ustedes los que se han dedicado a poner motes y sobrenombres. Vamos con ello, Bob, ¿te parece? Por favor, Yo voy a saludar a la gente con el nombre que debe tener en el DNI, luego ellos ya que nos cuenten cuál es el apodo, ¿te parece? Perfecto. Venga, pues voy a empezar por Enrique, desde Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Encantado de saludaros. Igualmente. Cuéntanos, Igual. ¿tú tienes un apodo? Tenía. ¿Tenías? Tenía. Ya no te llaman así. Sí. No, pero sí es motivo de risa en alguna reunión familiar. A ver, Yo cuéntanos. tengo hermanos mayores Sí, y todos teníamos apodo o mote. sí. Depende de la época del año. ¿Qué ocurre? Que yo era muy pequeñito, ahora ya voy casi para los 60 y tenía la tripa suelta. Y se me ocurrió a mis 3 hermanos que me siguen, un poco más mayores, decirles, me he tirado un pedo a chorro. Bueno, pues desde aquel momento me llamaban Patch. Patch. Estuvieron Patch. Lo reducían, ¿sabes? Eran un poco... Es elegante Capulletes. esa reducción. Sí, es elegante, eso hay que decirlo, es verdad. Sí, pero bueno, el caso que ese mote, junto con otras cosas y anécdotas que pasas cuando tienes una infancia feliz y coincides con hermanos que además son amigos y además todavía de los que somos, pues mantenemos reuniones a ser posible de vez en cuando. ¿Y te llaman Vemos Patch 6 a veces? de 8. No, me llamaban. Ya no. O sea, yo he tenido en mi etapa de pequeño he tenido muchos motes. ¿Ah, sí? Entre nosotros nos llamábamos nombres de frutas, una tontería. O luego pues reducíamos los nombres porque todos tenemos nombres compuestos y los reducíamos a mini nombres. Pero bueno, Patch, era tengo que decir, una anécdota escatológica. Pero Patch está bien, ¿eh? Patch suena muy bien porque si no sabes lo que hay detrás, Sí. suena como que moderno todo, como Y yo es qué sé. seguro, Enrique, que es la típica anécdota que cuando llevas un chico o una chica a casa la primera vez, ¿ya te ha contado por qué le llamamos Patch? Esto debe seguro, esto es lo habitual, ¿no? Sí, por eso te digo que somos muy capulletes en ese sentido. También es verdad que todos, como os digo, tenemos nombre compuesto, ¿no? Y yo ni soy Enrique, y que sí, de segundo soy Enrique, pero en mi DNI pone Pedro Enrique y no me llamo así. En casa me llaman Quique, aparte de todos los motes. Ya. Pues Enrique... Con lo cual, si alguno de mis hermanos está oyendo la cadena SER, que habitualmente se oye, pues por desgracia sé que tendré una anécdota más que contar en la próxima reunión en la que nos juntemos todos a hacer una mini cena. Pues Enrique, alias bueno. Patch, muchísimas gracias. A vosotros, yo os agradezco vuestra labor y tanto a vos como a ti, Ángels, creo que encantado de poder escucharos. Y yo de que Un colabores abrazo. con nosotros. Un beso. Hasta luego. Igualmente. Pues oye, Hasta a luego. mí Patch me gusta. Patch me gusta mucho, sobre todo Sí. porque lo cuentas sin decir de dónde viene y parece como muy sofisticado. Qué familia más moderna, ¿no? Exacto, y luego te das cuenta de que es que el chiquillo se cagaba a chorros. Totalmente. Pero me gusta muchísimo Patch, muy a favor. Lola, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿tú cómo te llaman o qué mote has puesto? Que no lo sé. No, me llaman desde que nací. Me llaman Cusi. 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 ¿Y de dónde, ¿Por qué? ¿y de dónde Sí. viene? Pues mira, viene porque tengo una prima que me lleva 6 años, y ella estaba estudiando francés cuando yo nací y empezó a llamarme Macusín, y de Macusín derivó en Cusi, abreviándolo, pero que me empezó a llamar Cusi. Y en la familia te llaman Cusi. Todos. Ha derivado en Cusi, Cusia, Cusita, así. ¿Y tus amigos, o tú cuando te presentas dices, me llamo Lola, pero todo el mundo me llama Cusi? No, No. eso se queda para la familia. Vale. No, Muy yo soy bien. Lola, y Cusi es para mi gente muy allegada y más así, ¿no? Vale. Y de hecho, muchas veces
mi prima me llama Lola delante de otra gente y me molesta. Le digo que no, que yo soy Cusi para ti. Si tú me lo pusiste. Si tú me lo pusiste. Claro. Entonces, a mí me encanta que me llamen Cusi. Pues Me retrotrae a mi infancia claro. y pues eso, a Cusi. Pues que estoy encantada de hablar con vosotros. Y nosotros contigo. Que si pudiera votaría a Bob Fopp. Vale. Me encanta eso. Vale. Gracias, amiga. Cusi. ¿Crees, Bob, De que te nada. tendremos que buscar un mote o un apodo para cuando vayas a la candidatura? Pues no lo sé. Bueno, ya pensaremos Yo en creo ello. que ya me lo van a poner. Seguramente ya te lo han puesto. Seguramente ya te lo han puesto. Ya lo tengo. Sí. Lo que tenemos que hacer es elegir el menos malo de todos, Exacto, Ángeles. exacto. Preguntaremos a los oyentes. Exacto. Lola, un beso, gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, Lola. Cusi, qué bonito. También me gusta, Cusi ¿eh? me gusta mucho, Patch, sí. Cusi. Patch, Mono. Cusi. África desde Bustarviejo. ¿Qué tal, África? Muy buenos días. Buenos días para ti también, para vosotros. ¿A ti cómo te llaman? A mí me llamaban y algunos me siguen llamando friki. ¿Friki? Sí, bueno, cuando yo nací hace más de 50 años, casi 60 ya, estaba muy de moda poner diminutivos, hacer diminutivos de tu nombre. Yo me llamo África, me llamaban Afriquita, Sí. pero no les bastó y como Afriquita era muy largo, lo dejaron en friki. También O sea, era que muy habitual poner... Perdona, África, es que me encanta esto. O sea, antes de que la gente usara la palabra friki, tú ya te Sí, llamabas sí. friki. Sí, sí, Pero eres no una solo eso, o sea, pionera. le pusieron el la delante. La friki. Era la friki, la friki. Claro, a mí entre la familia llegada, hermanos, padres, he conseguido que me vuelvan a llamar África, pero cuando vamos al pueblo con tíos que hace tiempo que no vemos, me siguen preguntando por la friki. Claro, imaginaros la cara de mis hijos que tienen 20 años, Claro. cuando preguntan por la friki y me miran a mí. Esto es Claro, maravilloso, ellos me dicen, África. Claro, sí, yo ya sabía que mi madre desde pequeña era Pero como ella. oye, ¿cómo te sentiste cuando viviste que se habían apropiado de tu apodo para llamar a otra clase de gentes con la que no tienes nada que ver? A mí me costó muchísimo asimilar que la Normal. friki tenía el significado era el que era. Para mí Claro. la friki seguía siendo yo. Y yo no me identificaba como alguien que, bueno, en parte sí, y quizás yo haya sido yo el inicio de todo. ¡Oh, Porque cuidado somos- ahí! Cuidado, ojo, cuidado. Somos 4 hermanas, todas mis hermanas son rubias y con ojos claros, y yo soy morena. De hecho, mi nombre viene de ahí, porque Claro. nací como una negrita zumbona. Cuando yo nací no existían las ecografías, y iban poniendo los nombres según íbamos saliendo. Ya. Mi hermana mayor se llama Celeste, porque tenía los ojos azul celeste. Mi hermana mediana se llama Gema, porque nació preciosa, nació muy rápido, y era como una gema. Y nací yo una negrita zumbona, y me pusieron África. Oye, pero me encanta el sistema de tu familia para poner mí los también. nombres. Sí, es que era eso la alternativa de poner los nombres de los abuelos. Ya. Y entonces teníamos una Gregoria, una Anselma, una Emiliana, y mis padres dijeron no. No, O sea, no, yo no, quiero no, a mis hijas y me niego. Pues- Entonces decidieron, pues eso, según íbamos saliendo. África, la mujer con la que empezó todo. O sea La que... friki. África, sí, pues ya sí. está. Entonces, La primera friki. siempre he sido... sí, siempre he sido la diferente. De hecho, pues eso era... A mí cuando miraban a mis hermanas y las veían tan guapísimas, rubias, con ojos verdes y azules, y iba yo y decía, esta gitana, ¿de dónde la habéis sacado? Me encontraba en un cubo de basura, me decían. África, Y claro, muchísimas gracias por compartir con nosotros la anécdota. Un beso. a vosotros. Un Hasta abrazo. luego. Venga, y nos da tiempo todavía para María Teresa desde Madrid. Muy buenos días. Uy, Uy, la radio. uy, sí. María Teresa, baja la radio. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Ahora. Ay, perdona, voy a bajar la radio. Sí, casi mejor Muy que bien. sí, ¿eh? Hacía años que no pronunciaba Uy, yo esta esto es frase. un clásico, me hace muchísima ¿Verdad? ilusión. Es que nunca hacía lo había muchísimo vivido. tiempo que no lo había dicho. Bueno, no sé con quién estoy hablando. ¿Con Ángels? Hola, pues A ver, has buenos llamado a la días. cadena SER, ¿eh? Yo sigo todos los días la SER porque me anima mucho. No con las noticias últimas, pero bueno, me gusta seguirlo. Y esto de los motes me ha hecho gracia y nunca llamo, pero he llamado. A ver, ¿cuál es el mote que tienes tú? El mote es Seroja. Seroja. Seroja es el nombre de las láminas que están en los pinares de Castilla la Vieja, otrora, y tienen resina, y entonces lo utilizan para las chimeneas, para encender. para prender fuego Sí. en las chimeneas. Sí. Y bueno, Seroja, doble sentido,
Pues a mi familia le llamaban los Seroja porque eran muy peleones y entraban enseguida al trapo. O sea, ¡Guau! se ponían a discutir y como se ardían rápidamente, pues les pusieron Seroja. Los Seroja, porque entraban Qué bonito. rápidamente en combustión. Sí, en combustión, efectivamente. Pues María Teresa, muchísimas gracias. A vosotros que lleváis un programa maravilloso y yo antes no era de radio, pero ahora me he hecho radiofónica total. Pues muchas gracias. no nos dejes, un beso. Adiós. Hasta luego. Seroja, por un momento he pensado que se había equivocado de emisora. Ya, que estaba llamando a Carlos Herrera. Por eso yo también lo he pensado, digo, pero bueno, Ya. vamos a seguirle el juego. No, pero ha dicho una cosa preciosa, ha dicho, antes en Castilla la Vieja... y ha Sí, dicho otrora. Sí, sí, que sí. digo, ¿hace cuánto no oigo a nadie en la radio decir otrora? Sí, sí. La he amado profundamente. Sí, sí, somos muy fans a partir de ahora de María Teresa. Sí, Bob, sí, lo sí. vamos a dejar aquí. Oye, qué buenos apodos, ¿eh? Qué buenos todos, qué buena es la gente y los oyentes. Hasta el próximo lunes. Un beso, sí, ahora ya entramos en la normalidad. Ya Feliz el semana, lunes que ¿eh? viene más tú también, ¿eh? Que seas Que muy te feliz. sea leve. Un beso. Adiós. Adiós. amiga. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Hace unos años en un Rock in Rio en Lisboa, estando muy gordo y probablemente un poco bebido, vi a una presentadora de televisión entrevistando a Peter Schmeichel. Entonces no se me ocurrió otra cosa que colarme allí y uno de mis amigos me sacó una fotografía abrazadísimo a Peter Schmeichel y esa foto, ese amigo mío que me la sacó durante 15 años a lo mejor se negó a dármela, hasta que un año, hace 2, 3, 4, 5 años, no recuerdo bien, apareció en mi casa el día de mi cumpleaños con la foto enmarcada y me la regaló, y yo que le tengo bastante cariño, creo que es lo más parecido a un fetiche que puedo tener, es esa foto. Yo en el despacho tengo dos cosas. Tengo una serigrafía de Eduardo Galeano con el texto sobre el gol, que es un orgasmo, dedicada, con un cerdito dibujado, que era el código que él tenía para diferenciar los autógrafos de las dedicatorias que las daba con cariño. Y luego tengo una foto de Valdano cuando marca el gol en el Estadio Azteca, una foto súper bien impresa, y me hizo una dedicatoria que la tengo ahí delante para verla siempre que estoy escribiendo, para tener esa imagen. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas. Bueno, no puede decirse que sus fetiches futbolísticos definan mal a nuestros miembros de la dupla. Rafa Cabeleire, su foto con el portero danés Peter Schmeichel en mitad de un concierto en condiciones, vamos a decir que en su caso cercanas al fuera de juego. Sí. Rafa, muy buenos días. Adelantado por 2 pies, ¿no? Exacto. ¿Cómo estás? Pues no te creas que estoy muy bollante hoy. ¿No? Estoy cansado, estoy un poco derrotado, pero al mismo tiempo como el Real Madrid ayer, ¿no? Reforzado. Ahora hablaremos de eso, porque con la foto dedicada de Valdano que Gardel guarda en su despacho, buscando inspirarse cada vez que la mira para tratar de alcanzar la excelencia, la verdad es que es otro nivel, Rafa, lo vas a reconocer. Sí. Galder, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, aquí, muy contento. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Bien el sí, año? Bien, todo bien. Sí, estaba recordando un comentario que me pusieron en El País, que ponía uno: Valdano y Reguera son 2 cantamañanas, y me hizo una ilusión tremenda. A veces, cuando te comparan en teoría para mal con alguien y tú crees que es para bien, pues qué bien, ¿no? El día que Valdano empiece a reclamarnos derechos por las veces que lo Que lo citamos, yo citamos. creo que no nos llega el sueldo. Exacto. No nos llega el sueldo. que este Venga, programa, pues Galder. empieza la dupla. Se acabó, ha habido piedad por parte ¿Ves? del colegiado, Fin. se acaba la primera semifinal. Oficialmente el Barça es finalista de la Supercopa de España. Defenderá categoría de campeón, de actual campeón, ante Madrid Atlético de Juan mañana. No hubo historia en el partido de hoy, 2 de Rafinha, marcó Ferran, marcó Fermín, marcó Rooney. Se acabó en Jeddah la primera semifinal, color azulgrana. Barça 5, Athletic Club 0. De un Barça arrollador durante las semifinales de la Supercopa en el derbi de la dupla frente al Athletic. Rotos los jugadores del Atlético de Madrid, rotos pero alegres los futbolistas del Real Madrid en una película del partido en la que el Atleti ha caído con todo el honor, ha sido mejor prácticamente durante los 97 A un Madrid minutos que con del muchos apuros, sin despegar en su juego frente al Atlético, disputó anoche la final contra el Barça, el segundo clásico de la temporada.
Pues no tenemos el audio del segundo clásico de la temporada, pero tenemos clarísimo, Rafa, el resultado. El resultado lo tenemos claro y también la sorpresa en el análisis, ¿no? Te comentaba al principio, me llama mucho la atención este mantra que se empieza a extender, que las victorias le crean problemas al Barça y las derrotas refuerzan al Real Madrid, ¿no? Ayer fue otro ejemplo más de lo mismo. Ante un Barça que yo creo que no fue tampoco un Barça en su prime, que se suele decir ahora. A mí me sorprendió muchísimo el planteamiento del Madrid, ¿no? Muchísimo, sí. Vale, ¿y por qué le ha creado problemas al Barça, tú dirías, este resultado? Por el análisis casi general, que diría. Se me ha quedado el teléfono en la cazadora, pero traía una serie de pantallazos buenísimos de diferentes comentarios en diferentes grandes medios, en los que básicamente en algunos se decía, se encienden las alarmas en Can Barça. Después de ganar la Supercopa. Después de ganar la Supercopa, se encienden las alarmas en Can Barça, así no se puede ir por Europa. Y bueno... Habrá otros momentos, ¿no?, para decir ese tipo de cosas. Galder, ¿tú cómo lo viste? Tampoco estaban en Europa, o sea que... No, mira, yo creo que ahí la cosa está del fútbol, a veces funciona por ciclos, y yo creo que la primera gran derrota del Madrid es que el planteamiento es hacia el rival. O sea, hubo un tiempo no muy lejano cuando era al revés, cuando jugaban Madrid y Barcelona, el que salía a ver si conseguía un poco cerrar al Madrid y controlarlo era el Barcelona. Yo creo que en un partido de esas características, con dos rivales, mega rivales tan altos, ya en la previa, la derrota la tiene el que va un poco como a rebufo del otro. Y luego en el partido, en realidad, yo creo que pudo pasar de todo, como en estos partidos locos y bonitos, ¿no? En el que a veces un golpe de genialidad, ayer Vinicius se disfrazó de Ronaldinho, pues puede decantar la balanza para un lado o para el otro, pudo pasar de todo, pero lo normal es que ganara el Barcelona y fue justo ganador. ¿Tú te crees que cuando marcó Vinicius se me levantó la crew que tenemos montada en el grupo de WhatsApp y Castro y Galder se me pusieron ahí en plan ultrasur, casi diría yo? Pero entiendo amenazando que en el caso de Galder te estaba devolviendo lo que tú le debiste escribir el día de los 5 goles contra el Atleti. No me acuerdo de ese día. ¿No te acuerdas de ese día? No sabes qué pasó. Pero si con 4-0 yo le estaba diciendo, Galder, hay partido. Acuérdate, típico Galder. Comentario amable, ¿verdad? Sí. No, oye, yo el único mensaje que recuerdo mandarle a ir a Rafa es bájate de la mesa cuando metieron el 2-1 sin saber si estaba sobre la mesa. Bueno, en este punto de la conversación yo voy a saludar a nuestro invitado de esta mañana, que es el periodista italiano Filippo Ricci, que es corresponsal en España de la Gazzetta dello Sport y colaborador de diversos medios, entre ellos esta casa. Filippo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Ahora le voy a decir a Galder que te haga la presentación como Dios manda, pero ya que estábamos hablando del partido de ayer, ¿tú cómo lo viste? Bueno, primero me divertí mucho, como en calidad de neutral, un clásico siempre, bueno, espero siempre ser neutral en un clásico, Filippo. Sí, yo lo soy, yo me divierto a mí, que pasen cosas antes, durante, después y se ha cumplido, porque no empezamos con las relaciones rotas y después Xabi Alonso muy italiano con este árbol de Navidad, muy amarrategui ahí defensivo, sí, bien ahí, y después golazos, esta prórroga, estos tiempo añadido que no termina nunca, de 3 minutos que son 8 y marcan 3 goles, así que no podía pedir más. Y al final un poco corte de mangas, uno que cae, el otro que no quiere el pasillo, tantas cosas, muy divertido. Yo lo he contado todo y me ha gustado mucho. Y un toque también mouriñista del Madrid, ¿le claro, viste, Filippo? Sí, ¿no? Bueno, está ahí bien. O lo que el VAR y el reglamento a estas alturas permite del mouriñismo, bueno, no tanto, no. Ya no se puede pisar alegremente como hace unos años. Esto es lástima, es una lástima que ya no se pueden hacer ciertas cosas, el politically correct se ha impuesto. Pero no, mouriñismo para mí como planteamiento, no como a nivel de, entre comillas, de violencia, no ha pasado nada. Ya no es esto como era antes, pero sí la idea de destruir al rival y no plantearse algo más propositivo, bueno, y yo lo entiendo también, porque si uno lee también cómo iba la presentación del clásico, el Barça podía ganar 5-0 por algunos, y al final el Madrid ha salido ahí un poco de equipo pequeño y ha perdido 3-2. Bueno, no ha sido tan doloroso, exacto. Pero ha entrado en crisis el Barça, ¿tiene problemas a partir de ayer el Barça? No, estaba leyendo, sí, bueno, a ver, en Europa, como se dice, no sé ni cuándo fue, bueno, ahora llegarán 2 partidos de Champions y tal. Bueno, la lectura, pero también esto me divierte mucho a mí, esto, que una derrota te puede reforzar y una victoria te puede bajar los humos, esto a mí
mí me parece llamativo y me gusta mucho. ¿Muy español? No. En Italia también esto pasa. ¿Sería una lectura parecida en Italia? Sí. Los grandes son así. Y no te digo, casi te diría hasta en Inglaterra, donde he vivido por unos años, también hay estos puntos de defender un poco el orden constituido y el status quo que te lleva a dar lecturas un poco absurdas. Galder, háblanos del invitado de hoy, preséntalo tú. Bueno, profesionalmente es corresponsal de la Gazzetta dello Sport en España, es colaborador de la SER, uno de los mejores escritores de fútbol que hay desde mi punto de vista. Luego es jugador del Philosophers Football Club, ha dicho él que estuvo en Inglaterra, en Londres, un equipo de three-sided football, fútbol a 3 lados, esto es, un día hablamos, jugador de la selección italiana de autores, y yo iba a decir, mira, del mundo del fútbol, que suele ser a veces, no sé, tan tosco, una persona cultísima, inteligente y generosa, pero yo creo que en general, de todos los mundos que he tratado, de las mejores personas que he tenido la suerte de conocer, Filippo. Bueno, hasta luego. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Filippo, dice una cosa Galder cuando habla de la Italia futbolística, que dice que los italianos son nuestra némesis, la de los españoles, un poco nuestros hermanos guapos que históricamente te ganaban aun jugando casi siempre peor. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Esta es la fotografía, una fotografía que cambia en una fecha precisa, el 22 de junio del 2008. Ahí, en Viena, es donde todo cambia. Cuando España por fin supera los cuartos, supera Italia, supera los penaltis, ¿no? Y ahí este es el punto de inflexión donde cambia toda la historia futbolística de estos dos países. Yo he coincidido con muchos de los jugadores españoles que jugaron este partido y el veredicto es unánime. Fue el partido que cambió la historia de la relación deportiva o futbolística de los dos países. España-Italia, porque venía, perdona, de dos momentos previos. Uno es el Mundial 82, que es el Mundial que acoge España y gana Italia, jugando mal por lo menos la primera fase, convendremos, ¿no? Sí. Y con un equipo que venía casi destrozado, ¿verdad? Y luego en el 94, que yo creo que para una generación en la que yo me incluyo, creo que Rafa tú también, ¿verdad? El Italia-España de 1994 es un momento fundacional de una relación que dura eso, pues lo que dices tú, ¿no? 14 años largos. Y además el símbolo de este partido es un codazo. Sí. Y una nariz rota. Sí. Pero en cambio, fíjate... Hablando de lo que se decía antes del política, que ya no se puede. Pero fíjate que yo, por ejemplo, de ese Mundial tengo el recuerdo de la final, Brasil-Italia. Mi primo, el mimado por mi padre, siempre ha sido muy pro-brasileño y yo muy pro-italiano. Y para aquella final, como no teníamos dinero para comprarnos camisetas, no las hacíamos. Recortábamos fotos del Don Balón y las pegábamos sobre camisetas blancas de otros colores y con eso íbamos haciendo barullo en la final. Te iba a preguntar, Filippo, por cómo explica el fútbol italiano la Italia en general, ¿no? Lo fácil que es explicar a veces cosas de la Italia a nivel político, industrial, económico, fijándose simplemente en el fútbol. Seguramente. Y cuidado con lo que está pasando en los últimos años. Bueno, ahora vamos a la tercera prórroga, al tercer playoff para intentar ir al Mundial. Ayer estaba escribiendo de una cosa sobre Cristiano Ronaldo, que empezó su primer Mundial, fue el 2006, y ponía al tiempo que Italia ganaba los Mundiales. Ahora ni vamos. O bueno, ya hemos perdido 2 y a ver si perdemos el tercero. Así que Italia ha cambiado de manera radical y también podemos decirlo políticamente, ¿no? Somos pioneros en Europa con este gobierno de derecha, un partido que era ilegal cuando yo era pequeño y ahora gobierna, y bueno, esto se puede pensar en el fútbol y en la vida o en la vida política, y Italia se ha transformado. Era entre comillas, ¿cómo te puedo decir? Un país que futbolísticamente que unía mucha calidad
de algunos jugadores y un sistema, una manera de pensar muy oportunista, muy defensiva, Sí. pero también un poco mala, ¿no? En el sentido deportivo del término, que nos venía muy bien. Y ahora hemos totalmente perdido el rumbo. Pero el problema, Filipo, ha sido que no ha sabido evolucionar. Es decir, que no ha entrado gente que sepa evolucionar el fútbol como ha evolucionado aquí en España. Porque entiendo que tú hablabas de la Eurocopa del 2008. Ese cambio que se produce es porque aparece alguien que juega muy bien y unos que juegan como siempre. En Italia falta una palabra fundamental, yo lo intento, la escribo siempre, que es el resultadismo. Nosotros no lo tenemos, sarebbe il risultatismo. No existe en italiano esta palabra. Así que yo lo utilizo siempre, me se concede esta licencia poética, entre comillas, y es el llamativo. Porque nosotros siempre hemos sido resultadistas, en el profundo, ¿no? Siempre valía solo el resultado. ¿Qué pasa? Cuando ya no tienes el resultado, si no tenías el fútbol, o ya tenemos menos calidad, no tenemos Totti, Del Piero, Baggio y Zole, ¿con qué nos quedamos? Con nada, no vamos al Mundial. ¿Por qué? Y aquí se hizo para mí un percurso al revés. Se pensaba bastante en los resultados y se empezó a llegar a los resultados a través de un fútbol a veces mágico. Y así que cuando no tienes el resultado, siempre te quedará el fútbol. Y esto para mí ha sido los dos caminos de los dos países, políticamente y futbolísticamente. Galder. ¿Tú crees que vais a ir al Mundial? Sí, esta vez sí. sí. ¿Estás convencido? Sí, ¿Con quién tiene que vamos. jugarse la repesca? Dos rondas. Irlanda del Norte ahora, ¿verdad? Irlanda del Norte y después en casa, en Bérgamo, y después si ganamos el ganador del Gales-Bosnia. ¿Y tú crees, fuera. si vais al Mundial, que es la mejor forma de Italia para llegar a un Mundial? Es decir, con cero expectativas. Bueno, cuidado, sí, esto. Eso pasó La en el mejor 82. forma, la mejor forma es llegar. No es ser expectativa. Después tenemos ya un grupo muy sencillo, así que ya estamos en octavos, cuartos y ¿Ves? ya está. Y otra vez siempre. Estamos jodidos. A ver si Ya vamos, tenemos- pero si ya tenemos vamos, ganado. sí. No, sí, siempre se ha dicho la piel de cordero y tal, Italia que no va, pero esto todo ha cambiado porque nosotros, hay que decir, no vamos al Mundial una vez, nos elimina Suecia, que bueno, más o menos, y la otra vez Macedonia del Norte jugando en Palermo. ¿Os Así eliminó Macedonia del Norte? Macedonia del Norte, sí. Pues En estamos- Palermo. Recordaba yo esto. Estaba yo pensando ahora, ya que estamos hablando de todo esto, del famoso Catenaccio y del relato que se montó alrededor del Catenaccio, ¿no? Había un periodista italiano, no recuerdo muy bien su Gianni nombre. Brera. Gianni Brera, sí, que decía aquello de que el Catenaccio era la respuesta italiana a la deficiencia física provocada por la posguerra, ¿no? Que Sí, el bueno, déficit físico que tenían los italianos con el resto. Que no podían correr, digamos. No, no podían pequeños, competir claro, físicamente enfermos, porque venían de la ¿no? posguerra. Sí, esto, sí. Pues claro, ahora el italiano está bien alimentado. Y, ya. y sigue con el Catenaccio. Y sigue un No, poco. no. A ver. Vamos por partes. Sí, alimentación bien. También esto, hemos, no sé, Bottura derrotó a Ferran Adrià, le llevamos en el primer puesto ahí, así que Bien. alimentación y vamos bien. Después, no, Catenaccio ya no. Pero el tema es que no tenemos otra cosa, porque intentamos una transición hacia otro fútbol y nos hemos quedado un poco a medias. Así que... Pero se ganó una Eurocopa por este camino. Absurdo, sí, esto. Sí, que la narré aquí, que me acuerdo que pasé como 15 minutos en silencio. Porque... No sabías qué decir. No, porque me sabía un poco mal. Estoy en una radio española con Italia ahí, los penaltis. Y que, recuerdo, Dani decía, pero estás. Digo, sí, pero con respeto, que no voy a ¿Qué quieres decir que nada. diga? Claro. Pero claro. si ganamos esta Eurocopa, no sé, esto, un poco de rebote, como es Italia en algunas cosas, y nada, se queda ahí una isla maravillosa en un desierto terrificante. Mira, el Catenaccio, que es este sistema, el estilo defensivo, que de repente, y aquí a lo mejor se pudo producir el cambio que hablaba Filippo, se encontró con el reverso de su moneda, que era el Milan de Arrigo Sacchi. Finisce il Milan, Bruno vince Pizzi. la Coppa dei Campioni 4-0. È un trionfo straordinario, è un trionfo incredibile. ¿Qué supuso el Milan de Sacchi para Italia y para los defensores del Catenaccio? Una vida extra que pero se terminó.
Arrigo sigue escribiendo para La Gazzetta, para mi periódico, tiene sus ideas, siempre un poco antagonista de Fabio Capello, que era el entrenador de este 4-0, y no, Capello siempre dice de Arrigo Sacchi que solo tiene un CD. que es bueno, son dos personajes que tienen mucha personalidad, y a mí esto, si lo miramos 20 años después y tal, es que se ha quedado poco de la revolución sacchiana. ¿Pero por qué no siguió la revolución sacchiana? Porque al final cuenta más ¿cómo te puedo decir? Lo que es el país, lo que siente futbolísticamente, y quizá no solo, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, nuestro fútbol, el Gianni Brera elogiando el catenaccio y encontrando raíces históricas y sociales. Al final vale más esto que la revolución de Sacchi, porque al final se ha quedado en un magnífico ejemplo, todo el mundo lo recuerda, ¿no? Está el Ajax, ¿no? De los años 70, el Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, pero ahora ¿dónde está el Milan de Sacchi? Pues yo creo que está en el resto del mundo un poco, ¿no? Claro, perdona, pero a mí me interesa de manera relativa. No recuerdo su nombre, aquel artista americano que estaba viviendo prácticamente la indigencia mientras en Sudáfrica era un ídolo porque se habían ido unas cintas. Rodríguez, se habían ido unas cintas para allí. Yo creo que con Sacchi pasa un poco esto, porque yo a Sacchi lo considero uno de los 3 grandes revolucionarios del fútbol. Sí. De todas maneras, yo creo que en aquel Milán estaba esa génesis de ese fútbol, pero luego a nivel de entidad estaban los comienzos de todos los males. O sea, es un club liderado por Berlusconi, que empezó a llevar a los jugadores a entrenar en helicóptero, que compraba cualquier estrella que apuntaba en cualquier otro equipo para cederlo a Suiza. Después yo conocí a Maldini, tuve la suerte de conocer a Maldini, y estaba con Ibrahim Ba. Y yo me hice una foto con Ibrahim Ba. Me dijo Maldini, ¿quieres una foto? Yo no, yo quiero con Ibrahim Ba. Y la gente alrededor me decía, ¿sabes? Pero es el único que sabe quién es. Y digo, bueno, fue una estrella del Burdeos que lo fichó el Milán, que jugó 3 partidos. Sí. Hizo aquel famoso anuncio de Pepsi, creo que era, ¿no? Era el Dennis Rodman. Era un poco el Dennis Rodman. Pero no llegó a ser Dennis Rodman en la cancha, pero fuera sí. Fuera era un gran Dennis Rodman. Sí, una cosa, te entiendo lo que dices tú, pero bueno, también hay que decir que en este Milán estaban 3 holandeses y esto era, y no eran jugadores cualquiera, fichaban bien, después han fichado mal, pero no es que todo el mal empieza ahí. Para mí se podía. El tema es que Sacchi dura poco porque tiene problemas de salud y no lo intenta también bien aquí en España. Sí, pero nadie tampoco intenta imitarle, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España yo creo que cambia el sistema de juego Guardiola y luego le salen muchos imitadores a Guardiola. Sí, y mira qué escuela de entrenadores que tenéis ahora, ¿no? En Inglaterra. Y sí, lo de Sacchi se queda ahí como un espejo en el que mirarse poco. No. Un espejo un poco nublado y nadie supo tomar el relevo. Y aquí estamos. Me decían que sigues la Copa, que estás siguiendo la Copa África. De hecho, te vas para las semifinales. Sí. Yo también la estoy siguiendo, cosa que no sé por qué, pero pongo la tele. Pero me lo estoy pasando súper bien yo también. Sí. Bueno, es mi primer amor periodístico. Empecé escribiendo en el 93 de África. Yo vivía en Roma y no había internet, y así que iba por las embajadas a leer los periódicos locales, que quizá eran de una semana antes o de 10 días, pero había noticias, ¿sabes? Yo las sacaba ahí en el Guinness Sportivo, que era un semana como Don Balón aquí, y empecé, y mi primera Copa África fue en el 94, y le tengo un gran cariño. Después con el fútbol inglés y el español me han alejado de mi sueño, y la vi en Marruecos, digo, no, tengo que volver, así que... ¿Veremos algún día un equipo africano ganando un mundial? Sí. Se están viendo cosas buenas en esta Copa África. Marruecos llegó a semifinales. Y ahí van los tiros. Marruecos tiene todo, y además va a organizar el Mundial con España en 2030, estamos ahí, y si no, Senegal es para mí el otro. Los demás equipos siguen siendo, me atrevo, demasiado africanos, en el sentido un poco negativo del término, poca organización, luchas por las primas, el dinero y tal, y le falta algo todavía, pero yo digo, entre Marruecos y Senegal, a ver. Pues Filippo, ha sido un gusto hablar contigo. Igualmente. Ya te llamaremos el día que sepamos si Italia va o no va al Mundial. Bueno, pues claro, tú te has venido muy arriba, pero yo después de saber lo de Macedonia del Norte... en cuartos de final. Vale. Si participamos. Hay un pequeño matiz. Ya te llamamos. Y tú también te has venido muy arriba con esto de la Copa África, porque seguramente la semana que viene hablaremos de África y ya no vamos a llamar a ningún especialista. Para eso te tenemos aquí. Aquí estoy yo, puedo contaros lo que vosotros queráis. Magnífico. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós. Hoy por hoy,
Magazine. Ser Podcast. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos Muy días. Bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, pues bien, así de lunes, ¿no? Un lunes así un frío, de lunes estos que así un cuesta poco así raro. un poquillo. Sí, además aquí en Madrid hay mucha niebla. Hace un día como que no acaba de despertarse el día. Más aún si no has dormido bien, Si guiño, no has dormido guiño. bien. Pero yo creo que mucha gente no ha dormido bien, porque Cabeleira también me había dicho que esta noche no había dormido Pues tengo bien. que decir que hoy yo he dormido fenomenal. Se nota, eres el más lúcido de todo el equipo. Fenomenal. Ahora y entonces mismo. pues he pensado, pues mira, su hijo Alabama, porque así pues un día así gris, lunes, un día que cuesta, pues ¿qué pretende ser la radio? ¿Qué pretende serlo hoy por hoy? Pues una casa, Claro, un hogar. Un algo así calentito, una Claro, mantita. donde puede uno refugiarse. Claro, pero sí que es verdad que en cualquier caso los lunes cuestan un poco, especialmente cuando el domingo, el fin de semana haces un registro horario un poco distinto. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que hemos llegado, había que cambiar un poco los horarios, pero hay compañeros que tienen otras técnicas para llevar mejor el cambio horario durante la semana. Descansa durante la semana para cansarse el fin de semana. Luego lo da todo. Exacto. ¿Cómo luego sabes lo da cómo todo. se Bueno. No, lo que pasa es que los lunes es verdad que cambias de horario, vienes, pues eso, además de estar en casa con los tuyos, tal, y Dices, otras. bueno, pero ahora vienes aquí y estás también con los tuyos. Eso es verdad, eso es verdad. Con los tuyos en la Claro. radio siempre se Es llevan la mejor los familia de la madres, ¿no? radio. Hay la familia sanguínea y la familia de la radio. Eso es. Bueno, pues llevando mejor un poquito a poquito el lunes, hemos llegado al abierto y durante el abierto muy recomendable un tramito que hemos dedicado a Groenlandia. Sí. ¿Vale? Porque, como tú bien has dicho, no es que Donald Trump haya abierto un mapa un día y haya dicho Groenlandia. Venga, Groenlandia. No, Groenlandia tiene unos recursos y entonces hemos analizado un poquito el porqué de Groenlandia desde el punto de vista económico, político, militar y esta pelea, ¿no?, por el control del Ártico. Entonces yo quería destacar una reflexión de Paula Danez que hemos escuchado durante el abierto. Ella es investigadora del Instituto Geológico y Minero y nos ha alertado porque, claro, en Groenlandia, debajo del hielo, puede haber aún Hay cositas, más recursos hay que cositas. no se han descubierto. El 85% de su superficie está cubierta por hielo. Si vemos el mapa de los recursos o de los yacimientos localizados en toda Groenlandia, vemos que efectivamente hay una gran densidad de yacimientos. Se puede pensar o deducir que debajo de esa capa de hielo puede haber más. O sea que... Y como el hielo se lo que está te rondaré, deshaciendo lo por que culpa te del cambio climático, pues ahí dentro hay cosas. Y explotar esos recursos, que tampoco es nada fácil, según hemos visto esta mañana. Muy recomendable ese tramo sobre Groenlandia. Bob Pop, que también ha hecho su propia reflexión sobre Groenlandia a partir de las 10 de la mañana. Pero yo me quiero quedar con un momento que ha sido magistral, el de María Teresa, que nos ha llamado para contarnos cuál era su apodo. Hemos visto apodos hoy con Bob, hemos tenido Patch, Cusi, La Friki, Seroja, y María Teresa nos ha llamado, pero no sabía muy bien dónde estaba. Entonces, este ha sido el momento. Nos da tiempo todavía para María Teresa desde Madrid. Muy buenos días. Uy. Uy, la radio. Uy, sí. María Teresa, baja la radio. Hola, hola. Hola, hola. Ahora. Ay, perdona, voy a bajar la radio. Sí, casi mejor Muy que bien. sí, ¿eh? Hacía años que no pronunciaba Uy, yo esto esta es un frase. clásico, me hace muchísima ¿Verdad? Es ilusión, que nunca hacía lo había muchísimo vivido. tiempo que no lo había dicho. No sé con quién estoy hablando. ¿Con Ángels? A ver, has Buenos llamado a la días. cadena SER, ¿eh? Yo sigo todos los días la SER porque me anima Claro, mucho. es que yo ahí he dudado un momento. Yo por un momento he No dudado, teníamos muy claro si estaba llamando aquí, estaba llamando Sí, a estaba Cope, confundida, no lo pero teníamos claro. muy bien. Y además En nos ha cualquier explicado caso, lo de los Seroja, que nos ha encantado. Aprovechamos en este momento para recordar que siempre cuando se entra como oyente en la radio Hay que bajar la tener radio. la radio quitada. Hay que bajar la porque radio. por el teléfono nosotros le damos un botoncito por el que escuchas la radio. Exacto. Venga, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, y a partir de ahora, antes de acabar el programa, nos queda por delante el artesano que viene con la balsa de la Medusa, la historia de un naufragio que nos puede ayudar a ver cómo reaccionaríamos ante una tragedia. Y después los mitos 2.0 con Sergio Castro y con Pepe Rubio. ¿Nos tocamos demasiado? Pues bueno, depende a quién preguntes. Tú tocas. Fuera de lo íntimo, vamos a aclarar que estamos fuera de lo íntimo. Sí, nos tocamos demasiado seguramente. Para mí, no, porque yo soy muy tocón. Claro, para ti el demasiado de Pepe Rubio, de Sergio Castro, para ti es insuficiente. Yo soy muy de contacto físico, pero sí que es verdad que, mira, yo creo que aquí hay otra reflexión, que es que nos debemos de tocar por igual. Es decir,
Por ejemplo, el 2 besos, el dar la mano, siempre tiene que ser lo mismo. Pues Sí. o das la mano a todo el mundo o das besos a todo el mundo. Vale, esto lo hablaremos después. Esto si te puede ser parece. una deriva. Venga, quédense con nosotros porque de aquí un ratito vamos a hablar de eso. Primero, el artesano. Hasta luego. Ánimo con la semana. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back, you always do. From some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through. You are the shining light. Let's go. Es lunes, nos ponemos en manos de nuestro artesano. La mayoría de cuadros están hechos para impresionarnos, algunos nos relajan, otros transmiten energía y muchos consiguen hacernos sentir mejor. Pero hoy vamos a hablar de una obra de arte creada para todo lo contrario. Una pintura que nos pone cara a cara con lo peor de la vida. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días. Hola, buenos días. Además, vamos a hablar de un cuadro muy conocido, aquellos que estén en casa y lo puedan buscar, pero estoy convencida que cuando digamos el nombre mucha gente le vendrá a la cabeza. Es un cuadro conocidísimo, pero con una historia terrible. Sí, se llama La Balsa de la Medusa. Buscarlos, el que no lo esté viendo, y además es muy, muy importante buscarlo y tenerlo presente porque lo vais a reconocer y como está lleno de cosas y está pasando muchísimas cosas, es importante mirar los detalles. Se pintó en 1819 en París, lo pinta Théodore Géricault. Y narra la historia de un naufragio. Lo que vemos es un montón de gente encima de una balsa muy precaria, están en mitad del mar intentando salvar la vida, intentando sobrevivir en este naufragio. Son los restos de un naufragio, las maderas, gente que busca ayuda desesperada. ¿Ellos quiénes son? Es una historia real, lo que nos está contando aquí Géricault. Esto ocurrió en 1816 en Francia. Es la historia de un barco, se llama la fragata La Medusa. Este barco era un barco de guerra, pero lo transformaron en barco de mercancías. Y un día, en el 16, deciden que van a llevar a Senegal, desde Francia hasta Senegal, a un montón de altos cargos, gente importante. Personas importantes del ejército y funcionarios de alto rango a Senegal, porque era colonia francesa y iban a tomar posesión de sus cargos allí. Y en la travesía, desgraciadamente, naufragan. Pero naufragan porque el capitán de la fragata, de la Medusa, era un incompetente. ¿Qué había pasado? Que había cambio de régimen. En 1815, Napoleón es derrocado, vuelve la monarquía, el rey se dedica a repartir cargos, para repartir favores y para hacerse fuerte. Y uno de esos enchufes fue el capitán de esta fragata. ¿En serio? Sí. Le dieron el cargo simplemente por ser amigo de amigos y no estaba preparado. Llevaba 20 años sin navegar este marino y no estaba listo para llevar un barco cargado de gente, encima importante, hasta Senegal. ¿Y qué pasó? Pues que se perdieron, encallaron y al final el casco se agujereó y naufragan. ¿Qué pasa? Que se tienen que ir. El barco se está hundiendo, saben que tienen que saltar del barco. Tienen tiempo. Los ricos, no había barcas para todos, botes salvavidas para todos. ¿Y qué hacen? Esto es 1816, los ricos, los altos cargos, los altos rangos del ejército, se suben en los botes salvavidas. Y el resto, los pobres, la gente, o los esclavos, o los trabajadores, se tienen que construir una balsa, ellos mismos con los restos del barco. Con el mástil, con un montón de maderas, las atan con cuerdas, porque hay carpinteros a bordo, y se hacen una balsa. Y en ella van 146 personas, todos los más pobres del barco. Entonces esta obra es la balsa, porque es eso, son los restos del barco, y estas personas que se consiguen subir al bordo de la balsa quedan ahí a su suerte. Al principio no. ¿O alguien va por ellos? Al principio ellos se suben en la balsa y los ricos que van en los botes salvavidas que tienen remos les atan una cuerda. Y entonces los que van iban tirando de ellos, porque estaban muy cerca de la orilla en realidad, y podían llegar. Pero, claro, estos ricos vieron que arrastrar a tanta gente en una balsa les estaba ralentizando. Se asustan y en determinado momento cortan la cuerda y les dejan a la deriva a estas 147 personas que iban en la balsa. Tú imagínate el momento en el que vas en una balsa y tu jefe dice: adiós. Adiós. Te corta en tu cara la cuerda y te deja a la deriva. No tenían ninguna forma, no tenían remos ni forma. Entonces quedan completamente abandonados a su suerte.
Allí están un montón de días. No tenían comida, claro, porque había tanta gente, 147, la barca era tan inestable que tuvieron que tirar toda la comida. Tiraron lastre. Solamente tenían un poco de agua y unos barriles de vino. La primera noche ya mueren 20 personas de las 147 porque literalmente se caen. Tú miras en el cuadro y fíjate que no caben. No caben. Entonces viene una ola y se los lleva. Y se caen al agua y se ahogan. La segunda noche, ¿qué pasó? Que ya empiezan a tener sed. Como apenas tenían nada, solo tenían vino, empiezan a beber vino. El vino con la insolación, con el hambre, sin comer, se les va. Y se montó un motín y una pelea terrible en la balsa. 147 personas en el mar se empiezan a matar entre ellos. Se acuchillan, se matan a palos, se tiran al agua. El cuarto día ya solo quedaban, tengo aquí el dato, 67 de los 147 solo quedaban vivos. Todo el resto o se habían caído al agua o se habían matado entre ellos. Y llega un momento que no tienen que comer, claro, y empiezan a comerse entre ellos. Practican el canibalismo, los cadáveres, algunos los tiran al agua, otros se los quedan, se los empiezan a comer, hasta el día 13. Sobreviven gracias a que se comen entre ellos y el día 13 pasa un barco por allí, les encuentra y les rescata. Pero claro, entiendo que además el origen de todo es que hay unos que rompen la cuerda y dejan a esta gente a su suerte, a la deriva. Supongo que fue un escándalo en la Francia de la época. Yo no sé si el pintor pintó este cuadro precisamente para denunciarlo. Exacto, por eso es un cuadro tan radical, porque intenta denunciar eso que pasó. Toda Francia sabía esta historia. El gobierno, el régimen, intentó ocultarlo, porque es una vergüenza que un enchufado, por culpa de él, es incompetente, se van todos, naufragan. Sí, pero además a estos les dejan tirados. Y encima les dejan tirados. Fue un escándalo. Se publicó un libro, solo sobrevivieron 15 de las 147 personas, y algunos escribieron un libro y lo contaron. Y él hace este cuadro 2 años después para criticar a ese régimen corrupto y que todo el mundo lo vea. Se obsesiona con este cuadro. Es un cuadro gigantesco, está en el Louvre. Mide 5 metros de alto por 7 de ancho. Es impresionante. Él se obsesiona tanto con este que quiere hacer su gran obra maestra que se rapa la cabeza, se compra un estudio a las afueras de París, o prohíbe a todo el mundo ir, se instala una cama y se queda a vivir allí. Y quería pintarlo todo de forma extremadamente real. ¿Y qué hace? Para pintar, aquí vemos 15 supervivientes, los 15 que sobrevivieron, pero hay 4 cadáveres en la parte de abajo. Sí. Para pintar esos cadáveres de forma realista, él va a morgues y a hospitales y consigue que le dejen los cadáveres de muertos o de condenados degollados, decapitados. Los utiliza como modelo. Y los utiliza como modelos. Te he traído aquí algunos de los bocetos que hizo. Él consiguió que le dejaran trozos de cadáveres que se los llevara a su estudio. Esa cabeza que ves ahí, aquí abajo, se la llevó, al parecer, se la llevó de una de las morgues o de uno de los hospitales, la puso en el tejado de su casa durante 15 días, que es el tiempo que estuvieron los cadáveres. Para ver cómo se descomponía. Para analizar la descomposición de una cabeza y de la piel humana y poderla retratar exactamente como era. Esto, las personas, los vivos y los muertos, pero la balsa también está pintada tal y como era. También, en su afán de realismo, uno de los supervivientes era uno de los carpinteros que construyó la balsa, y este carpintero le hizo una reproducción a tamaño real de cómo podía ser la balsa. Y existe esa reproducción a día de hoy. Te he traído aquí un dibujo, pero también un par de fotografías reales de cómo era la balsa que ellos se construyeron con los restos del barco naufragado. Y hay una foto, aquí la ves, en la que está la balsa real con 147 personas, que son toda la gente que estaban allí. Tú imagínate, en mitad del mar, entre las olas, toda esa gente metida en una balsa tan inestable, entiendes perfectamente por qué acabaron matándose y comiéndose entre ellos. Dices que pasaron 13 días a la deriva en esa balsa. De todo este tiempo, de estos 13 días, ¿cuál es el momento que pinta el autor? Él no lo tiene claro porque hay varios bocetos, no sabe si pintar el momento del naufragio, cuando cortan la cuerda, el motín, cuando se comen entre ellos, todos serían bastante interesantes. Finalmente decide pintar el momento en el que un barco pasa cerca de ellos y ellos le llaman desesperados para intentar que les rescate. Si tú te fijas en el cuadro, fíjate aquí en el horizonte, muy lejos, justo en el horizonte, se ve un puntito diminuto. Sí. Es un barco.
un barco que pasó en el día 13 de naufragio, pasa un barco por allí y entonces la gente que está en la balsa, muchos de ellos, se abalanzan desesperados intentando llamar la atención del barco ondean trapos para que el barco llegue y los rescate. Así que ese sería el momento. Pero ojo, no está claro que ese momento sea el momento en el que les rescata. O sea, no sabemos si esta escena se produjo en más de una ocasión porque vieron más de un barco u otro, o es el momento, o ese puntito del fondo es el barco que finalmente lo rescata. Eso no lo sabemos. No, porque los supervivientes contaron que ese barco pasó 2 veces. La primera vez que pasó ese barco, lo llamaron desesperados y gritaron, pero el barco no les vio y pasó de largo. Y la segunda vez, unas horas después, vuelve a pasar y ya les ve y les rescata. Al parecer, es muy probable que Géricault, lo que retrata en este cuadro, La balsa de la Medusa, es el primer momento cuando todos creen que les van a rescatar y esa esperanza, esa última esperanza que te mantiene con vida, desaparece y el barco se va. Esto es lo más interesante del cuadro, porque nos está hablando de cómo reaccionamos ante la adversidad. Tú fíjate en la composición del cuadro. Está elaborado a partir de una diagonal que va desde aquí abajo. Sí. Desde el extremo izquierdo abajo hasta el extremo derecho de del arriba. Inferior sí, hasta arriba, que cruza toda la diagonal. Sí. Cuanto más alto está el personaje en esa diagonal, más esperanzado está. Justo en la parte de abajo ves a este hombre mayor, totalmente que ni entregado. siquiera está mirando hacia la zona donde está el barco. Ellos están viendo que hay un barco que les puede rescatar, pero él ya se ha entregado, ha perdido toda la esperanza y no hace nada. Según vas ascendiendo en la diagonal, la gente está un poco más esperanzada. Y justo en el límite, en la parte de arriba del todo, la gente está ya desesperada, subiéndose a un barril, intentando llamar. Son las diferentes actitudes ante los problemas. Y por eso enseño este cuadro. Este cuadro no es solo un cuadro impresionante, es un cuadro que nos ayuda a analizar qué haríamos nosotros ante un problema, un naufragio, pero cualquier problema que nosotros tengamos desesperante. ¿Qué harías? ¿Serías este hombre? Claro, ¿en qué punto del cuadro te situarías tú? O estarías en la parte de arriba esperanzado. Sí. Y para enseñarte las diferentes opciones que tienes. Eso es lo grande del cuadro. Te analizas a ti mismo. Porque hay una cosa clarísima, además cada vez que lo vas mirando y aquellos que nos estén siguiendo por streaming lo pueden ver detrás de nosotros, pero si no, búsquenlo, la balsa de la Medusa, porque cuanto más miras a la gente que está sobre la balsa, más te das cuenta del sufrimiento, sí. O sea, de la angustia que están viviendo. Y esta angustia la sientes por unos trucos que él usa. Fíjate que toda la gente está muy, muy, muy cerca del espectador. Incluso la balsa casi que invade tu espacio como espectador. Estás casi dentro de la balsa, como si fueras uno más, participas dentro de la escena y eso hace que sientas más la angustia. Y si te fijas en la línea del horizonte está altísima. Sí. Esto hace un efecto claustrofóbico. Parece que las olas del mar te van a invadir a ti como espectador. Estás dentro de la escena, sientes que no tienes escapatoria. Si el horizonte estuviera más bajo sería un efecto completamente distinto. Y por eso el cuadro impresiona tanto. Es gigante, 7 metros, y además te mete en una escena terrorífica y por lo tanto sientes ese drama para analizar dónde estás. Claro, yo creo que es un cuadro que si lo ves en la realidad tienes que tener horas para verlo, no sé si horas, pero mucho rato, porque debe haber miles de detalles, porque yo, por ejemplo, así a simple vista, y eso que hoy me has traído una copia grande, Sí. Decías antes que algunos practicaron el canibalismo, que se comieron los unos a los otros, pero no acabo de ver si hay en algún punto del cuadro una escena que diga eso. Para gente que esté siguiéndolo en redes, lo va a ver en imágenes con circulitos. Yo te lo voy a señalar aquí. Fíjate, aquí hay un hacha. Un hacha con el filo ensangrentado. Es una forma de decirte. Él no se atreve a pintar el canibalismo directamente, es demasiado. Y la gente ya conocía la historia. Pero te pone el hacha ensangrentada para decirte, con este hacha se trocearon y se comieron. Este hombre, el hombre más desesperado del todo, el que está en la esquina inferior izquierda, sostiene a un cadáver para que no se caiga al agua. Es su hijo. Tuvo que defender el cadáver de su hijo para que no se lo comieran. Y por eso tiene una herida en el brazo vendada. Es el canibalismo. Y este hombre de aquí, este cadáver, no es un cuerpo completo, es solo un torso. El torso de un cadáver. Es verdad, no tiene piernas. No tiene piernas. Mucha gente no se da cuenta. Se las han cortado porque se las han comido. Fíjate lo terrorífico que es el cuadro. Y hay una cosa que también llama la atención, que el personaje más destacado del cuadro, que está arriba del todo, en la posición más alta, agitando un trozo de tela para llamar al barco, es un hombre negro. Yo no sé si era muy habitual en esa época representar a personas de raza negra como protagonistas. Revolucionario. Es la primera persona en la que te fijas, porque es el que está en el vértice de la esperanza. Que está más arriba. Más arriba, y que está subido en un barril llamando con un trapo.
Es la primera vez que probablemente que vemos en el arte occidental a un negro como símbolo de la esperanza de la humanidad. Es el que lidera a todos para intentar salir adelante. Es el que en realidad les rescata a todos. Es la época en la que el esclavismo era legal en Francia. Por lo tanto, esto es una gran crítica contra el esclavismo de los negros en las colonias francesas, y esto hace que el cuadro sea súper revolucionario. Y fíjate en un detalle, porque detrás del hombre negro hay un hombre blanco que le está aupando para que se suba encima del barril. Para que suba más todavía. Y fíjate en el gesto del hombre negro que con su mano izquierda... Sí. No, derecha, la derecha. Está sujetando la mano del hombre blanco que le está... Ese gesto íntimo de cogerse las manos para apoyarse y rescatarse mutuamente es un alegato ante el antiesclavismo y antirracismo. Al final, para sobrevivir, todos tenemos que estar juntos. Claro, porque esto es un hecho real, esta persona existió. El negro que pinta existió. Es un haitiano, se llamaba, tengo que por aquí, Jean Charles se llamaba, y sí, ese y otras muchas personas del cuadro existieron. El cuadro es un canto a la igualdad. Cuando estamos mal, de verdad, nos damos cuenta de que todos somos de que tenemos que ayudarnos. ¿Cómo fue recibido el cuadro? Porque has contado que era demasiado radical para la época. Entiendo que cuando lo pintó no gustó. No. Los progresistas de Francia lo aceptaron, pero en general a la gente no le gustó, no se vendió porque es demasiado radical. En esta época el arte tenía que ser solemne. Estos cuadros gigantes de historia tenían que ser muy solemnidad absoluta, elegancia. Sí. Y esto no lo es. Esto es una amalgama de gente desesperada y de cadáveres. Y por lo tanto, llama muchísimo la atención. Es demasiado radical. Y eso es lo que hace que no triunfe el cuadro. Y él, de hecho, Géricault murió 5 años después de pintar la balsa de la Medusa en la pobreza, porque porque el cuadro no tenía reconocimiento. No, pero años después sí que lo consiguió. Hoy está en el Louvre y es probablemente, después de la Mona Lisa, el cuadro que más mira a la gente. Y la razón es que es una contradicción total, igual que la vida. Porque este cuadro es horrible, terrorífico, pero no puedes dejar de mirar. Claro. Es muy, muy feo, está lleno de cadáveres podridos. Sin embargo, tiene una belleza magnética. Es como la vida, es terrible. Pero tienes que abrir un ojo para mirarla. Pero no puedes desengancharte de ella. Siempre intentas, por mucho que estés sufriendo, agarrarte a la esperanza. Por eso, la balsa de la Medusa es un cuadro que todos deberíamos mirar para analizar cómo nos sentimos por dentro ante la adversidad. Pues la balsa de la Medusa ha sido el cuadro de hoy. Lo buscan y sí, hombre, si van al Louvre, que ahora ya no sé si está abierto o cerrado con las huelgas y con todo eso. Yo creo que inténtenlo, sí. Lo van a ver. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Yo, come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you. Casi un mes que no estábamos los tres juntos en la misma mesa. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Será por vosotros, porque yo no he dejado de venir. Sí, venga. Bueno, mucho tiempo sin estar los tres juntos en la misma mesa, sí, pero me voy a chivar. No nos hemos dado ni un abrazo de bienvenida cuando nos hemos visto esta mañana. No, a mí no. Yo llevo aquí desde las 6 de la mañana y cuando te he visto te he dicho, hola Pepe, ya era hora de que volvieras, pero yo estoy convencida que te has abrazado con mucha gente esta mañana. Eso seguro, ¿no? Conmigo no, porque yo no he dado pie. Eso seguro que lo ha hecho, pero no solamente aquí, sino fuera, durante todos los días que ha estado. Empezando por los de seguridad de abajo. Todo, porque ya todos tenemos un máster en Pepe, sabemos cómo se las gasta. Hay que decir en su favor que el hecho de que no hayáis coincidido los dos en este mes prácticamente, eso es lo que tú te has evitado, todo se ha dicho. Exacto. Que te esté tocando y diciéndote cosas. Exacto. Venga, vamos al mito de hoy, que yo creo que ya estamos dando pistas. Bueno, te podríamos haber cogido de inspiración en cualquier momento, Ángels, porque yo reciente he visto como alguien te cogía la cabeza y te daba un beso en cierto momento de tu vida reciente y he visto tu cara que era un auténtico drama. No voy a dar detalle porque, claro, no afecta a la audiencia. Vale. Pero bueno, el culpable del mito de hoy es Manuel Burke, que este verano nos lo puso en bandeja. Estuvo con nosotros hablando de las cosas que no soporta. Y la conversación con Sastre en ese momento derivó en esto. ¿A ti te gustan los 2 besos? Yo creo que nadie los quiere dar nunca. Yo creo que ya los doy cada vez menos. Es todo incómodo. Sí. No sabes qué hacer, todo el mundo duda. Doy la mano. Luego nadie besa, en realidad, te echa el aliento al oído, hace... Sí. Y lo escuchas y luego los que besan es peor porque te pegan ahí los labios. También hay que saber, o sea, yo creo que el beso, pues bien, pero siempre que sea... Yo creo que beso es mejilla con mejilla, ¿no? Pero eso es rarísimo.
Es una convención extrañísima. Más raro es o besas o no labio besas. con mejilla, ¿no? Eso es raíz, eso es ceno. Bueno, creo que ya sé por dónde vais y además yo ya me he manifestado públicamente, en privado. Alguno de vosotros me conoce desde hace muchos años, ya sabéis cuál es mi postura sobre esto. Claro, por eso ahora lo que vamos a hacer es preguntárselo a los oyentes. Atención, 900, 100, 800. Es verdad que nos besamos demasiado contacto físico, no el suficiente. Si consideran que sobran besos o faltan abrazos o si han aprendido a esquivar el contacto físico no deseado con cierta elegancia, que de todo hay, llamen ya al 900, 100, 800 para contarnos su historia sobre el acercamiento, los contactos, los besos, la necesidad de tocarse. Bueno, me parece bien que a Burke los 2 besos le horroricen, pero es como tenemos aprendido que tenemos que saludar a la gente. Desde que somos pequeños nos lo enseñan y cuando no lo hacemos podemos incluso quedar mal con la otra persona. Me imagino que eso fue lo que pensaron estas mujeres de la serie Poquita Fe. Venga, un beso. Digo, ¿esta qué hace? Como les veíamos todos los días, ahora vamos a tener que darle besos cada vez. ¿Tú crees? No, si te parece, lo vas a pasar tú de largo mañana. Claro, a partir de ahí ya... Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Dijimos, como se ponga esto de moda... Aquí trabajan 200 tíos. Eso son 400 pesos. Es verdad, que yo creo que los españoles somos bastante tocones, pero yo no sé si me atrevería. Imagínate que cuando llego a las 4:30 le doy un par de besos a César. Perdóname, a las 4:30 hay poca gente. Imagínate si llegas a las 12 de la mañana como Francino. Lo que tiene que hacer el hombre no llega a hacer la ventana. Francino, el que te destroza la espalda. Eso es. Bueno, yo lo de los besos de todas maneras para saludar y despedirse lo veo como un acto más social nuestro que como una norma general. También es cierto que hay momentos donde sobrepensamos demasiado si tenemos que dar un abrazo, 2 besos o si hemos tocado mucho a alguien sin pensarlo. Algo así es lo que le pasa, por ejemplo, a Chema en la película Pagafanta cuando pide consejo de cómo puede acercarse a una chica. Ten cuidado con una cosa muy importante. No dejes que te abrace. Mira, si hay algo que odio en esta vida es dar consejos. Pero como te abrace, olvídate. Pero si las parejas se abrazan, eso es una... Te estoy hablando de lo que antes llamábamos el abrazo del koala. En el espectro humano, hacer un koala es dar un abrazo amistoso, no sexual. El abrazado se convierte en una especie de oso de peluche. Solo se conoce una variante más dolorosa del abrazo del koala. El abrazo del koala con palmaditas en la espalda. El abrazo del koala, que ya es historia de España. Les recuerdo que pueden llamar al 900 100 800 para que nos ayuden a decidir si es cierto esto de que aquí en este país nos tocamos demasiado o si ustedes no se consideran especialmente tocones, si han desarrollado formas para evitar el contacto físico que creen innecesario. Estamos hablando de convencionalismos sociales, no estamos hablando de tocarse en la intimidad y con quien uno le apetezca y uno quiera. Estamos hablando de socialmente nos tocamos demasiado. 900 100 800. Ya os conozco tanto que sé lo que pensáis cada uno, pero por si los oyentes todavía no saben que Sergio Castro no le gusta que le toquen ni toca. No me gusta nada. Y pensé que en la pandemia... si algo podíamos ganar era acabar con eso, pero he visto que no. Y he recordado que hace mucho tiempo, un día vino una prestigiosa profesional del mundo de la comunicación, a quien yo recibí para que acompañara hasta el programa en el que estábamos, que entonces era La Ventana. Y entonces, como siempre se hacía, te acercabas, le saludabas, le dabas 2 besos y le acompañaba hasta el lugar. Y la persona se separó, como haciendo una cobra, un salto hacia atrás, y hizo 2 besos en el aire. Y dijo, ya estaría. Es suficiente. Y pensé, qué arrogante, qué presuntuosa, qué desabrida. Y hoy creo que es tu modelo a seguir. Es mi heroína. Es mi heroína. ¿Y tú, Pepe? Yo soy del saludo normal, la verdad. No, me gusta dar la mano, dar los besos y tal. No soy pesado, es decir, pero sí que me gusta lo natural, lo habitual, lo correcto, lo que se llama lo correcto. Pero también me agobian mucho algunos tipos de... los que te cogen del brazo. Y hubo acá he puesto un ejemplo, hubo una época, un sindicalista de la época democrática española que iba al lado de un señor que era mucho más alto que él, no voy a decir su nombre, que esa persona, me acuerdo una vez que vino un 1 de mayo al programa donde yo estaba y yo fui a recibirlo como Sergio a esa comunicadora y me acuerdo que me empezó a contar una historia y me daba golpes con el dedo en el pecho.
Y yo me acuerdo que digo, porque este hombre, ¿por qué no me deja en paz? Y estuvo como, hasta que entró a la entrevista, me estuvo contando historia, no paraba, y porque yo te digo, porque no sé cuánto, pum, 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 señalándome, pero me daba golpe, yo me quedé con cardenales, que yo creo que en el pecho y todo, porque el hombre era fornido y fuerte, ¿no? Bueno, hay gente que te va dando golpe en el brazo mientras te habla, te va haciendo así, te va haciendo así en el brazo para que atiendas. Bueno, el tema es, nos tocamos mucho, nos tocamos poco, nos tocamos lo suficiente, y para ello entiendo que habéis traído a alguien que sepa de esto. Bueno, nuestra experta de hoy es Rosa Molina, es neurocientífica y psiquiatra, ha publicado Una mente con mucho cuerpo con la editorial Paidós de Planeta. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar por el mito de hoy, por el planteamiento que hacen Pepe y Sergio. ¿Nos tocamos demasiado? Uf, qué complicado, ¿no? Después de esta pandemia que hemos pasado, que parece que efectivamente había modificado estas formas en las que interaccionamos, y sin embargo, por otro lado, parece que hemos vuelto a lo que ya teníamos previamente. No sé si la pregunta es si nos tocamos demasiado en España o a nivel internacional, porque claro, hay que matizar. Hombre, yo creo que ¿no? yo pondría España, porque si cambiamos culturalmente, es verdad que fuera son un poco más, mantienen más las distancias. Eso es. Bueno, sí, depende, bueno, ¿no? depende de Latinoamérica. Es el sur. Bueno, es que podemos dividir sur y norte, entiendo. Sí, ¿No? Sí, bueno, y Asia, ¿no? En Asia esta parte de mantiene mucho más las distancias. Por ejemplo, Japón, también, ¿no? Somos más asiáticos. Yo creo que los climas más cálidos, Latinoamérica, el sur, sí que tendemos a tocarnos más, y luego a lo mejor, pues eso, culturalmente, pues países asiáticos guardan. Yo recuerdo mucho una amiga japonesa que tenía, y cada vez que yo me lanzaba a darle 2 besos, que marcaba ese paso hacia atrás, como se mencionaba aquí, claramente, ¿no? Marcaba esa distancia. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que, bueno, esto es mi impresión subjetiva, porque no sé si hay algún estudio reciente publicado que haya mostrado si esto es mucho o poco, pero yo diría que, pese a que la impresión es que los españoles somos bastante tocones, creo que necesitamos incluso más, ¿no? Porque el contacto físico, aquí no sé si me estoy posicionando bien. Porque No, bien. Cada uno se posiciona por lo que piensa. Y eso que yo no soy muy tocona, ¿eh? Yo paso mi escáner. ¿Tú crees que nos va bien el contacto físico? Que al ser humano le va bien el contacto físico. Bueno, le va bien y es que es necesario, es parte de nuestra interacción. Solemos pensar que la parte de interacción es casi meramente mental, ¿no? Pero es que el baile que se establece, que metafóricamente, ¿no? Es muy bonito ver cómo casi de manera automática guardamos ciertas distancias, ¿no? La distancia siempre como la justa. Si te alejas demasiado queda raro. Si te acercas demasiado es como, uy, están invadiendo mi espacio personal. Entonces mantenemos un baile que es aprendido, que es intuitivo, que no es consciente, que es muy bonito, ¿no? Si lo exploramos, porque en el fondo solo lo hacemos consciente cuando alguien nos invade, si no está presente. Y en esa interacción, en ese lenguaje corporal, pues forma parte del mismo esa parte física de tocarnos de alguna manera. Nos tocamos con la mirada también, pero nos tocamos también con el cuerpo, evidentemente depende de... Hay que tocan mucho. Efectivamente. Y incluso que agreden. Y que agreden. El contacto físico al final es un regulador emocional, nos permite nos da presencia, nos relaja de alguna manera, nos transmite confianza. Ese contacto físico nos transmite vínculo, seguridad. Desde ahí seguimos explorando, Claro, pero el problema es cuando no chocan, pero cuando se encuentran una persona que necesita este contacto y que su manera de comunicarse además es con este contacto. Que tú decías, ¿no? De darte golpecitos. Claro, ¿no? O incluso cogerte del brazo o así, y enfrente tiene a una persona que su espacio no quiere que nunca sea invadido. Claro, yo creo que tenemos que adaptarlo a la cultura, al contexto y a la persona. Si no tenemos mucha confianza, pues nuestro radar detecta que esa persona está incómoda, con lo cual casi de manera intuitiva, pues yo creo que tenemos que adaptarnos a la persona a la que tenemos delante. Claro, con alguien de confianza de nuestra familia o con nuestra pareja, esto ya lo sabemos, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, mi familia, mi abuela, que tiene ahora 96 años, ella es muy, muy cariñosa, pero lo muestra de otra manera. Tampoco es que te está dando abrazos, te hace tus bizcochos, tus rosquillas, ¿no? Es pero toca menos. Toca menos. Yo le abrazo y es como, ya está, suficiente, ¿eh? Un abrazo de un segundico y te parece que te retira, te echa un poquito para atrás. Pero sí que es evidente que, por ejemplo, los niños, los recién nacidos, necesitan necesitan el tacto, necesitan que les toquen. ¿Cómo reacciona el cerebro, cómo nos reacciona la cabeza cuando recibimos este tacto? Sí, me encanta que menciones lo de los bebés, porque fíjate que nuestro primer yo es sensorial. O sea, nuestro cerebro necesita ese contacto físico para desarrollarse. O sea, es imprescindible. De hecho, ya se hicieron diversos estudios, unos con monitos, que los hizo Joe Bowlby. Luego también se hicieron estudios en orfanatos donde se vio que aquellos niños que no tenían una figura de contacto físico repetida, pues su cerebro no se desarrollaba igual y presentaba graves retrasos psicomotores, cognitivos y emocionales. Ojo, cognitivos también. Estamos hablando de gente que tenía ya más dificultad. Porque ese contacto que recibe ese bebé va configurando ese cerebro. O sea, es que es imprescindible. Si no lo tenemos, pues no nos vamos a desarrollar bien.
¿Qué supone luego en la etapa adulta el contacto físico? Pues para empezar, un buen abrazo en un momento, ¿no?, que lo podemos necesitar porque estamos en una situación emocional intensa para nosotros. Si alguien llega y nos da un abrazo, nos acompaña con un contacto físico, a veces no necesitamos las palabras. Sí, de hecho, sí. muchas veces, ¿verdad?, no sabemos tocas, acompañar con las palabras. Toquecito del hombro. O apretas el brazo. Sí, como en Pequeña Miss Sunshine, ¿no?, Sí, que sale ella sí. rodeándola con el brazo al hermano, creo que era, ¿no? Que un pequeño gesto ya es ansiolítico, ya reduce nuestros niveles de estrés, baja la activación de nuestro sistema fisiológico, ese que nos pone en la situación de alerta o huida, que activa, ¿no?, que activa nuestra adrenalina, que nos pone en tensión. Entonces, si pudiéramos verlo al microscopio, veríamos cómo nuestros músculos se relajan, sudamos menos, estamos... Pues eso, automáticamente nuestros neurotransmisores van un poquito para abajo y nos permiten entrar en un estado de relajación. Y hay momentos también de tocamientos, de saludos, de abrazos y tal, que son reales y otros que no te los crees. Eso se nota también cuando alguien te está dando un abrazo, sobre todo esto que hablaban antes de lo del golpecitos en la espalda, y dices, esto no es necesario, no me lo estoy creyendo. ¿Quieres algo de mí? Efectivamente. Venimos con una función cognitiva que es fabulosa. Cuando pensamos en funciones cognitivas superiores, pensamos en memoria, atención, concentración, en capacidad verbal, en capacidad asociativa. Pues fijaos y aprenderos esta palabra, cognición social, que nos permite detectar, es como un radar social que nos permite detectar justo esto. Cuando esas intenciones del otro pues pueden tener ahí un matiz de... Cuando hay sinceridad o no hay tanta sinceridad, Eso ¿no? es. Y esa es la cognición social. Nos permite entender las emociones, las intenciones o el estado mental de la otra persona. Y lo captamos, ¿verdad? Sí, pero también con las palabras. Cuando alguien te dice enhorabuena por lo que has hecho, dice enhorabuena. Cuando dice enhorabuena, te está diciendo no le ha sentado gustado nada bien, el éxito que he tenido nada, bien. ¿no? Totalmente, totalmente. Pues nada, venimos equipados. Yo digo siempre que venimos ahí con un radar que lo tenemos que ir desarrollando a lo largo de la vida, que empieza a establecerse a partir de los 4 o 5 añitos y que es muy interesante porque fijaos, ¿no?, con qué velocidad detectamos estas pequeñas mentirijillas. ¿Ibas a decir algo, Sergio? No, que estaba pensando que en este caso sí, pero cuando te presentan a alguien no hay ninguna intención valorativa ni quieres nada del otro. Simplemente te acercas y besas. Eso es. Porque es la costumbre. Pero ¿para qué besas? Sí, sí. Es que si lo piensas... Pero dices, yo creo que aquí hay un tema que es que no lo hemos resuelto. Es decir, yo antes cuando ella ha entrado yo la he besado, pero porque no hemos resuelto qué hacemos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Te he besado a ti, pero con ellos he dudado porque no sí, sé, me he claro, quedado ahí por un poco eso. parada. Yo creo que no hemos resuelto qué hay que hacer. Pues un hola, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ya, pero hay gente que no lo tiene tan claro. Entonces tú le dices hola y yo, a veces cuando entran aquí invitados, si yo les digo solo hola, mira esta. ¿Sabes? No sé. Ya, pero es que claro. Este tema hay que resolverlo. Sí, yo el otro día en un grupo a 2 di 2 besos y otros me sacaron la mano y di la mano. Es como, bueno, y también se queda uno un poco... Es pues verdad que saluda no. a la carta, ¿no? Saluda a la carta, lo que... Depende. Bueno, o poner un letrero en la puerta en el caso del Prohibido- estudio. prohibido Prohibido besar. besar a la directora del programa, por ejemplo, y así acabaríamos con este Yo si me volvéis a invitar, ya me lo he No, yo a ti te aprendido, besaré, que me has Vale. caído bien. A ellos haz lo que quieras. Ana, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿Qué Ana. tal? Cuéntanos, ¿tú eres de tocar, de no tocar, de besar? Yo soy de tocar, pero besar lo justo. Sí. Quiero decir que besar, lo que estabais diciendo, lo de besar porque sí, porque hay que hacerlo, es un poco rollo y además se nota mucho cuando no es sincero. no quieres. Sí. Y efectivamente es un código. Lo que quería contar es que yo vivo en Bélgica, no vivo en Madrid. Sí. Y allí todo el mundo se besa una vez, solo un beso, no 2. Sí. Y todos los días llegas al trabajo ¿En y serio? tienes que besar a casi todos los compañeros. Como poquita fe. Y eso sí que es una pesadez porque se nota mucho los que te caen bien y los que te caen mal. ¿Pero cuántos Y eso, trabajáis allí? Incluso entre los chicos, entre los hombres se besan también muchísimo, todos los días. ¿Cuántos sois, Incluso Ana, nada. en el trabajo? ¿Sois muchos? Bueno, ahora trabajo sola, pero he bueno. llegado a trabajar en equipos de 30 personas. Uf, es que se te va la mañana, Ana. Se te va la mañana. De hecho, ha pedido teletrabajo por no tener que besar. Oye, que en Italia creo que son 3 besos. Imagínate. No digo nada. Ana, muchísimas gracias. Nada, Un placer. beso, hasta luego. ¿Te Madre. imaginas que cuando llegáramos por la Por mañana amor de aquí Dios. tuviéramos que besar? 30 personas cada día. Marga, desde León, muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días. ¿Tú eres de besar, de tocar, de abrazar?
No, No. yo no soy de besar a extraños para nada. Me parece algo tan privado y tan personal que tener que besar a gente que no conoces de nada. Cuando te la presentan con un hola, o como mucho le das la mano, si el hola queda un poco cortito, pero tú besas a tu gente. Yo abrazo a la gente que quiero. Incluso cuando doy un abrazo a alguien que quiero, tampoco la beso. Es un abrazo. Yo el beso... A ver, me refiero a una amiga que te encuentras, que hace mucho que no la ves. Tus besos son algo, me parece, muy, muy privado. A ver, yo beso muchísimo a mi perro, también lo digo. Y lo beso. Le beso la cabecita y me lo achucho y tal. Pero el beso me parece súper privado. Y eso que te estén tocando cuando te hablan y venga a tocarte y se te acercan. Hay gente que es que le notas su aliento en tu cara cuando te está hablando y te pone la mano encima. ¡Ay, qué horror! Insoportable, insoportable. Hay que hacer algo para que no nos tengamos que besar cada vez que vemos a alguien, claro, y sobre todo los tíos, que van todos a besarse. Yo creo que tenemos que hacer esto de establecer unas normas. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Por favor. Marga, muchísimas gracias. Venga, un beso, a hasta vosotros, luego. gracias. Y Chao. Rosario desde Elche, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal, pues Rosario? Yo no soy nada tocona, nada. Cero. Solamente con la gente, lo que decía la anterior mujer, o sea, la persona que ha hablado ahora. Sí, la anterior yo oyente. con la gente que aprecio, sí, claro. Yo a mis padres siempre los he besado y los he tocado pero a mis padres y a la gente a la que aprecio de verdad y con sinceridad, pero esto de que incluso a mi madre es que le llegó a pasar en una ocasión, se lo he comentado a la persona que me ha cogido el teléfono, que es que era tal el acoso de la persona tocándola que mi madre poquito a poco iba retrocediendo con disimulo. Terminó al final cayéndose del bordillo de la acera, porque es que era una cosa y en otra ocasión se quedó atascada entre dos carros de la compra porque hizo lo mismo, hacia atrás con disimulo y lo pasaba fatal, porque es que encima era una persona súper prudente, pero es que era angustioso la situación de decir, pero vamos a ver, es que hay gente que además lo debe de percibir o no lo perciben y en ese momento están como requiriendo tu atención, que se piensan que por tocarte los vas a escuchar mejor. Sí, vas a prestarles más atención. Rosario, muchísimas gracias, que ya lo tenemos que dejar aquí. Rosa Molina, muchísimas gracias por habernos ayudado. Y ya veis, hay para todos los gustos, pero yo creo que ganarían los de no tocar. Sí, parece ser que Mira sí. que te No digo. nos ha ido tan mal. ¡Uy! ¿Esta es la Paula? Claro. Pero si está hecho una mociquilla. Dale un beso. ¿Cómo estás? Regularcilla, no estoy buena. No digas eso. Que he venido a dar una vuelta a mi tumba. Los mismos ojos de tu padre. El porro me da un poquito de hambre. Me relaja mucho. Hala. Buen viaje. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, ¿qué tal? Buenos ¿qué días. tal? Buenos días, Ángels. Francino, buenos días. Buenos días. Contadnos, ¿qué Pues mira, estáis preparando? estamos muy pendientes de las liberaciones de presos en Venezuela, cuentagotas, pero se siguen produciendo. Estamos pendientes de Irán, de las manifestaciones, de la represión del régimen, aunque la información que nos llega, lo comentabais esta mañana también desde allí, es escasa por el cerrojazo de Internet, incluido el sistema de Internet por satélite de Elon Musk. El ministro de Exteriores iraní acaba de decir que la situación está bajo control. No lo parece, con Trump además meneando el árbol y amenazando con otra intervención militar allí. Aquí en casa tenemos muchas cosas, tenemos política. Finaliza ahora mismo el careo entre el jefe de gabinete de Amazon y las consejeras Salomé Pradas. Ella estaba atendiendo a los medios hasta hace unos minutos, ha dicho que siempre estuvo al pie del cañón. Encuesta de 40DB, la ultraderecha, negociando con el PP cómo será su presencia en el futuro gobierno de Extremadura si esto se llega a producir. Y aprovechamos que tenemos también ahora mismo a Pedro Sánchez presentando junto a una excavadora por enésima vez la reactivación de la operación Campamento para preguntarnos en qué se quedan los anuncios que ha venido haciendo el gobierno en materia de vivienda, ¿no? Cuántos se cumplen, cuántos no y cuántos están ahora mismo en marcha, asumiendo que esta es la gran asignatura pendiente del Ejecutivo y que no siempre los plazos de ejecución pues son tan inmediatos como las propias necesidades. Pues vamos a ver ese seguimiento. Francino. ¿Cuándo habéis dicho agobiados? ¿Cuándo habéis dicho por última vez? Es que tengo 1000 cosas que hacer. Hombre, hace 10 minutos tal vez. 1000 cosas es el título de la última novela de Juan Tallón, que hoy viene a la ventana de los libros. Una historia de una pareja que a punto de irse de vacaciones tiene un montón de obligaciones, esas que a veces nos surgen y a veces nos creamos y nos hacen llevar una vida acelerada, pim, pam, pum, 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 con un final sorprendente y tremendo. No digo Ahí más. lo dejas. Hoy Juan Tallón en la Ahí ventana lo de los dejas, libros. vale. Y hablando de libros, hoy vuelve
la sección de Revolucionarios en la Ventana con Pipo Serrano, una vez finalizado su permiso de paternidad. Y sí, hombre. No, claro. Y el proyecto que presenta hoy es una plataforma que se llama Two Faces, que es, para entendernos, el cash converter de libros del siglo XXI. Es decir, tú entras en esa plataforma, envías una fotografía de la portada de tu libro, tus libros, que quieres vender, ellos lo valoran y lo venden. Están creciendo a un porcentaje brutal. ¿Lo venden a terceras personas? Lo venden a terceras personas. Son libros de segunda mano. Y la inteligencia artificial valora tu libro, cuánto te pueden dar por él y luego venderlo. Y están creciendo a un ritmo vertiginoso. ¿Y te lo vienen a buscar a casa? Te lo vienen a buscar a casa. Y esta semana empezarán en Madrid un proyecto con librerías para dejar cajas en las propias librerías para que tú los deposites ahí. ¿Cómo has dicho que se llama? Se llama Two Faces. Two Faces. Two Faces. Vale. Y luego está todo por la radio, perdón. Vale. Es que el otro día el Mundo Today, con lo de Trump y su afición por bombardear... Los madrileños temen ahora que Donald Trump decida atacar Madrid para quedarse con el agua del grifo. Tenemos las mayores reservas de agua del grifo del planeta y en cuanto se enteren de que se puede fumar en nuestras terrazas, estamos perdidos, ha dicho Almeida, que lleva horas intentando abrir la puerta de su búnker. Groenlandia delega en un oso de 700 kilos las negociaciones con Estados Unidos. Dinamarca ha exigido un encuentro presencial bilateral entre el mandatario estadounidense y Borg el oso. Es un buen líder, creo que nos vamos a entender, ha dicho Trump con optimismo. Y la última. Trump ordena bombardear la isla de las tentaciones hasta que Almudena y Darío vuelvan a estar juntos. ¿Y ahora quién gobierna mi corazón?, ha preguntado Almudena. Bueno, pues el Mundo Habrá que Today, escucharlos. todo por la radio esta tarde. Venga, hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Bueno, tengo que decir que poco a poco vamos siendo más ya en este tramo de radio. Más no, todos. Bueno, falta Sastre. Sí, falta Sastre siempre. todavía. Pero está, porque tú ha vuelto Pepe, que ya se lo he dicho José Luis antes. Sastre. Exacto. Gracias, No, todavía no la Marcos. uses, Todavía guárdala. Y ha vuelto Pascual Donate. Muy royal, muy royal. ¿Has vuelto royal? Sí, porque he estado aprovechando estos días para visitar Palacios Reales. ¿Pero que has estado por el mundo? No, Palacios Reales aquí, es de Patrimonio Que no hay Nacional, pocos. básicamente, Patrimonio Nacional. Lo que da el sueldo. Entonces, claro, lo que da el sueldo, claro. Pues mira, pues está en el Escorial, en La Granja. He ido todo esto con un colega que es muy Me fan de encanta estas La cosas. Granja de San Ildefonso. He ido también a Aranjuez, que tengo que decir que es el mejor palacio de todos. No por nada, porque es que si no lo digo teniendo aquí a Teres Luchado. Venga, tonta. Bueno, el caso es que se nos planteó un dilema y he visto que ha habido debate aquí en el equipo. Se nos planteó un dilema a mi amigo y a mí es: ¿pillamos visita guiada con guía o no? Y a mi colega dice, no, vamos nosotros a nuestro rollo, a nuestra marcha, porque es verdad que al final el guía te dirige, te marca los tiempos y dirige incluso tu visión, tu mirada. Es decir, fíjate en ese cuadro y ¿por qué no nos fijamos en el otro? Total, que hemos hecho esa visita por libre. Quizá hemos aprendido menos, pero bueno. Claro. Nos lo habéis pasado muy bien. Pero yo estoy súper a favor de eso. O sea, la visita libre. Todo lo que pueda ser libre, Yo también. libre. Es que, o sea, más allá de que te sesgan, a mí hay una cosa que me pone muy nervioso y es decir, tú te vas a Berlín y coincides con otra familia de Burgos y un matrimonio de Valladolid y allá todos viendo la misma ciudad y hay uno que pregunta ¿y esto no sé qué? O sea, tú vas por libre. ¿Por qué de Burgos y de Valladolid? O de Alicante o de donde sea, o sea... Hueles prejuicios. Date cuenta que no he dicho catalanes. Yo creo que depende del sitio también, ¿no? O sea, en el extranjero menos, quizá porque te apetece ir más a tu rollo. Pero en España, si tú quieres conocer un palacio o quieres conocer un castillo bien, siempre te lo va a enseñar mejor otra persona que lo Pues que tú yo vas a pienso que al saber del revés. castillo. Yo pienso Bueno, que a al ver, revés. hay guías que aportan y hay guías que son muy malos. Y entonces, con un guía malo, la visita es horrorosa. Pero eso Pues como todo. muchas- Un médico malo no es conveniente, un arquitecto... Bueno, ya, claro, pero a mí me parece, que no genere- y no quiero ofender a nadie, pero a mí me parece que en España hay una asignatura pendiente con las guías, porque un buen guía es maravilloso, te hace una visita Y no lo interesantísima. olvidas. Y un guía que se sabe las cosas de memorieta, que te dice muchas fechas y que en realidad no te ayuda a interpretar Mira, el cuadro. disculpadme, pero acaba de salir de ese estudio no hace mucho un guía. Claro, que es Excepcional. maravilloso. Y es una maravilla. Un guía excepcional al que Eva dice... Pablo Ortiz de Zárate. No, pero es que yo estoy yo estoy un poco yo estoy un poco con Eva, porque No, yo no. yo que vivo en el centro de Madrid y me encuentro grupos de turistas Claro. guiados Ya, pero que- por un guía y escucho lo que les dicen. Pero es que Iñaki es un radical de eso.
Sí. Es una liga, porque es de los que Claro, cuando él piensa que cuando vas a Múnich y te han explicado todo, el guía se marcha riendo diciendo, ya han engañado a estos españoles, ya les he contado la historia que no es, No, ya pero les es he verdad sesgado, que ya lo les que he dice Eva, manipulado. dice, si hay que encontrar el bueno, yo cómo voy a Múnich y sé cuál es el bueno. Pues pruebas. Mejor, sí, que pruebo todos, que me hagan cada uno su tour. Hombre, y todos ya no. elijo. Claro, es verdad. O sea, Pero yo me encanta mejor- hacer de guía. Pero cuando viene gente a mi pueblo así. Bueno, pero eso está bien porque tú te lo conoces y entonces mucho. fabulas, empieza a contar historias. Claro, pues por tus fabulaciones luego pasan cosas como las que piensa Eva. En clara crisis, claro. Sí. Yo es que si no voy con un guía a ver los sitios, yo es que no soy nadie. Yo voy mirando, yo no me entero. De hecho, cuando fui a Roma hice hasta un tour de misterios y misterios. Es que misterios y misterios, ¿eh? Sí. Qué bueno. Y me decía por la noche, y a mí me gusta todo eso. Es verdad que vas con el grupito y que dices, madre mía, vaya panda que somos aquí. Si es que a mí lo Pero que me eso molesta también a es veces es gracioso. ¿Qué va a ser Claro. gracioso? Pero es una verdad que ahora lo experiencia. tienes mucho. Bueno, antes siempre había guías de papel que podías viajar, pero tú ahora estás en una plaza de una ciudad que no has Claro. ido nunca y dices, ostras, esta plaza, ¿y quién la construyó? Y Tiqui, pones tiqui. plaza, no sé qué, Hombre. tiqui, tiqui. Pero y la magia. A mí Se este acabó. ataque. a mí Y este depende- ataque- y depende del sitio, Y no te es lo quitas al mismo. señor preguntando lo que acaba de explicar la guía hace 5 minutos. No es lo y ya mismo está. un guía para un palacio o un castillo que un guía que te lleva con un paraguas por la Latina. Es que no me comparéis, A claro. mí este Claro. ataque de Eva Cruz contra Pablo Ortiz de Zárate y tú Ay, mi contra pobre, los nada, ciudadanos de Valladolid y de Burgos me parece una vergüenza. Estamos perdiendo oyentes. Madre mía. Tus vestidos guardan misterios de las noches que pasamos prohibidos. Hoy por hoy. Invertimos tanto tiempo en repelernos y en hacer enemigos que sufrimos de tener este romance por virtud. Vamos con el último compás, Ana. Guíanos hasta el final del programa, pues mira, por favor. vamos a hacer una pequeña guía. Sí, Levántate porque si quieres, Iñaki. hoy hemos aprendido mucho sobre Groenlandia en el abierto. Muy recomendable recuperar el podcast. Y en el magazine tenemos claro que si Trump quiere tocar algo en España, le tocaremos. Pero en exceso, hasta hartarle. Porque en Mitos 2.0 nos hemos preguntado si nos tocamos demasiado. Esto de hola, encantada, 2 besitos, un abrazo, al irte otros 2 besitos y demás. Y nos hemos acompañado de Rosa Molina, neurocientífica y psiquiatra, que nos dice que ella cree que nos tocamos menos de lo que deberíamos. El contacto físico al final es un regulador emocional, nos permite nos da presencia, nos relaja de alguna manera, nos transmite confianza. Ese contacto físico nos transmite vínculo, seguridad. Claro, yo creo que tenemos que adaptarlo a la cultura, al contexto y a la persona. Si no tenemos mucha confianza, pues nuestro radar detecta que esa persona está incómoda, con lo cual casi de manera intuitiva, pues yo creo que tenemos que adaptarnos. Pues fijaos y aprenderos esta palabra, cognición social, que nos permite detectar, es como un radar social que nos permite detectar justo esto, entender las emociones, las intenciones o el estado mental de la otra persona. Pues ¿cómo va a ser esto? Que hemos acordado con Pepe, con Sergio, que por las mañanas nos daremos un par de besos todas las mañanas. Perfecto. Madre mía. ¿Y a un guía que hay que darle 2 besos, no? ¿O que se hace Las con un guía? gracias. Ya verás lo que te va a dar un guía, cómo te pille. Exacto. Sal con máscara hoy. Mañana volvemos a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.